Angélica Villegas, ha sido francamente doloroso reunir las piezas para el reportaje que presentamos esta noche, porque a ver, cómo narramos lo inenarrable, cómo reconstruimos lo que fue el infierno de vida para una niña de apenas 5 años, a la que finalmente encontraron mutilada y calcinada en un cilindro, abandonada en un cuarto en San Juan del Lurigancho. Y lo que es peor, y a uno se le atragantan las palabras en la garganta de decir que los principales sospechosos de este crimen atroz son su madre y su pareja, su conviviente. Ángel Díaz es el padre biológico de esta criaturita y narra con tristeza, con rabia, con impotencia, cómo es que luchó por la tenencia de su hija, con la única hija que tuvo con Kelly Rojas, de quien se separó no necesariamente por el alcoholismo, sino que a los 9 meses apareció, cuando la niña tenía 9 meses, apareció el tercero en discordia, apareció Miguel Ángel Cigarrostegui, el hombre con el que Kelly se va a vivir, con Kelly y sus otras 3 hijas, producto de otra relación. Entonces, desde entonces, sus hijas y sus medias hermanas, su hija y sus medias hermanas, pasaron a una situación de indefensión absoluta. Y ahí están las denuncias que certifican que prácticamente vivían en una situación de vulnerabilidad y de abandono. Tanto así que finalmente las niñas son llevadas a un albergue donde permanecen 2 años. Tiempo en el que el padre de Kelly luchó por la tenencia, siendo él soldado, hoy es exsoldado del ejército y estando destacado fuera. Era la madre de Ángel la que pedía la tenencia. Increíblemente, y pese a la intervención del Ministerio de la Mujer, que certificó que era idóneo que se vayan con la abuela materna, en el albergue evacuaron un informe en el que le decía, ya está, que se vaya con la madre y con este sujeto Cigarrostegui. Quien evacuó ese informe, quien firmó ese informe, hoy día tendrá que cargar con la suerte macabra que corrió esta criaturita de 5 años. Porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esta noche es el tío de Kelly Rojas quien narra cómo es que descubrió que la niña había sido asesinada. Esa es la sospecha. Ellos les han dicho que la niña se cayó accidentalmente, pobrecita, se cayó. Nos asustamos y quisimos ocultar el cuerpo y la queman. Y a la niña la han encontrado mutilada, calcinada. Y la fiscalía dijo al principio, no hay pruebas suficientes para pedir la detención preliminar de esta pareja. Y ahora que sí piden la captura, Cigarrostegui está, no ha habido. ¿Qué tal, Angélica Villegas? Por acá pasamos con la policía y la policía me dijo, no toquemos nada. Miramos que ahí había algo quemado en ese cilindro que está ahí. Era el descubrimiento del macabro misterio que rodeaba la desaparición de una niña de 5 años en vísperas de la Nochebuena, sobre todo porque su madre Kelly Rojas y su padrastro Miguel Cigarrostegui no habían denunciado su extraña ausencia ante la policía. Y llegaron los peritos, lo vieron y dijeron al final de su investigación que era el cuerpo de una niña que estaba quemada acá. Y ella era mi sobrina. Kelly Rojas se convirtió en la madre más repudiada del país durante la Navidad del 2020 junto al padrastro de su hija Miguel Cigarrostegui, tras ser señalados de ser los principales sospechosos del crimen de la menor, con quienes se ensañaron de diferentes formas, dejándola dentro de un cilindro, alegando una muerte accidental. Mi hija hubiera caído acá, abrió una gota de sangre, señor. Acá dentro en el cuarto han encontrado sangre. Han encontrado el cuchillo con sangre. Revelaremos una triste historia de abandono en medio de una mortal custodia, mostrando las pistas que hoy son una importante evidencia en medio de un crimen impune. Era la Navidad del 2016, en un lejano lugar del país donde prevalecían las voces de la inocencia, entre juegos didácticos, y este teléfono registraba a una pequeña de 4 años que pasaría Nochebuena lejos de casa, recibiendo la visita de su abuela paterna, quien la grababa para que sus seres queridos supieran de ella. A tu papá, dile, te quiero mucho, papi.
Su corta edad la llevaba a entretenerse con mascotas en ese lugar al que había llegado huyendo de un hogar peligroso. En esta historia, donde la niña fue fruto de la unión entre el exsoldado del ejército Ángel Díaz y Kelly Rojas, quienes se conocieron hace 8 años, cuando Kelly ya tenía 3 hijas de un primer compromiso. ¿Cómo era la relación que usted llevaba con la madre de su hija? Yo con ella, yo me separé hace 4 años, señorita. Cuando mi hija tenía 9 meses. La convivencia con ella ha sido poca porque ella tomaba mucho. Yo evitaba tomar porque en casa de ella había criaturas. En primer lugar tenía 3 hijitas aparte de la mía. Y cuando ella quedó embarazada mía, ella le golpeaba a sus hijas. ¿Fue un embarazo deseado? No, claro, lo habíamos planificado todavía para tener a mi hija, ¿no? ¿Usted observó que la mamá no estuviera a gusto con la niña, que la maltratara? No, en los primeros meses, ¿para qué? Ella siempre fue una buena madre. El presunto alcoholismo de Kelly no sería precisamente el motivo de la ruptura con el padre de su 4ª hija, sino la sombra de Miguel Cigarróstegui, un malabarista ambulante del centro de Lima, quien más allá de dividir a la pareja, sacaría la peor faceta de Kelly. Hemos llegado a El Agustino porque precisamente fue en esta casa donde Kelly, la madre de la niña, se muda con su nueva pareja hace 5 años. Un lugar que lejos de convertirse en un hogar sano, para la pequeña sería el inicio de un verdadero infierno, según la denuncia. Una vez que ella comienza la relación con este hombre, ¿cómo transcurre todo? ¿Usted podía ver a sus hijas? No, o sea, ella no le traía ni a ver a mi hija, ella se iba, tomaba, se desaparecía con el hombre una semana, y ya cuando estaba separada de mí, mi mamá iba a verle, y le encontraba a los bebés ya totalmente en abandono. Ángel Díaz fracasaría en su intento por ver a su hija tras separarse de su madre, siendo amenazado entonces por la progenitora de la menor con matarla si se acercaba, según denuncia. Pero ni esto prohibiría que se ocupara de su manutención. Cuando usted sabía que la niña se quedaba sola mientras la mamá se iba, no estaba. ¿Usted no reportó la situación ante la policía? Denunciamos a la fiscalía. La fiscalía vino y se lo llevaron a mi hija a un albergue. Vivir en otro rincón del país le quitaría al padre de la niña la posibilidad de optar a su custodia, por lo que nos comentaba. Y así la menor pasó 2 largos años en un albergue, tras demostrarse que corría riesgo, creciendo con su madre y pareja, por lo que su abuela paterna iniciaría los trámites para su tenencia, desvaneciéndose prontamente cualquier esperanza, cuando inexplicablemente la ley regresaba a la menor a los brazos de su progenitora, quien próximamente sería acusada de ser su verduga, junto al padrastro. Mi mamá con todos los documentos presentados, pasamos psicología, pasamos todos los requisitos, aprobamos para llevarnos a la bebé. Pero al final, la señorita del albergue le dio un informe, porque si su comadre de la mamá de mi hija, lo bautizaron a mi hija, ellos fueron padrinos, y le dieron a ellos una custodia, no sé, a favor de ellos. Y la ministra, mujer, ¿qué hizo? Le agarró a mi hija y la dio a su asesina. Una vez que las niñas la sacan del albergue y vuelven a la custodia de la mamá con el padrastro, ¿usted podía ver a su hija? El hombre le celaba. Si yo venía, me dijo, me amenazó, mi Ignacio, si tú algún día vienes a ver a mi hija, yo la mato. Mi mamá vino acá, yo estaba en la esquina, le faltaron el respeto a mi mamá y a mi hermana. O sea que usted no tuvo oportunidad de poder conversar con su hija, de preguntarle cómo era todo en casa. Venía, solamente tenía que buscarle a él, a su mamá y a su hermana. De lejos tenía que venir y ver, de lejos mirar a mi hija y decirle cómo está mi hija. Él me decía, la bebé está bien, Andrés, no vas porque ellos van a tener problemas. El hombre, cada vez que yo me acercaba o quería acercarme a mi hija, el hombre le golpeaba a ella y le golpeaba a mí. Definitivamente el regreso de la niña a manos de su madre y padrastro era una bomba de tiempo que volvía casi impenetrable esa casa del Agustino, donde vivían, convertida en un verdadero misterio. ¿Cuál era el grave hecho que complicaba las visitas familiares, según el tío materno? Entraba a su sala y me sentaba unos ratitos, porque el asesino es medio raro, es frío. Cuando él viene, te ve, es como decirte, no, ¿qué hace acá? Que se vaya, ¿no? O sea, llega un ratito, ya sabes que qué, ya no se me voy, ya. Es la segunda semana de diciembre del 2020 en este vecindario del Agustino y el propietario del primer piso donde vive la niña se perturba por ruidos que considera violentos. Mi pelea ha sido el 10. A mi hijo puso malcriada de pata. Entonces, día siguiente, dije que ya no venga. Entonces yo llamé a Serenazgo.
Esa sería la última vez que verían el rostro de la niña de 5 años en el vecindario, coincidiendo, de acuerdo a la acusación, con una misteriosa llamada que la madre de la pequeña le hace al tío materno, quien estaba a minutos de ser una pieza clave en el más aberrante de los crímenes. Es precisamente en la segunda semana de diciembre cuando el tío materno de la niña revela que la madre de la menor le pide prestada esta vivienda de él por 2 días, alegando que tenían problemas en el vecindario. Exactamente lo que le estaban solicitando era poder quedarse con el padrastro de la pequeña en esta habitación y solamente le entrega las llaves de esta habitación. Trasladándose en taxi 40 minutos desde el lugar de los hechos en el Agustino, Miguel y Kelly simularían una mudanza para llegar hasta la vivienda propiedad del hermano de ella, donde él los esperaba en un asentamiento de San Juan del Lurigancho. La pareja portaría un equipaje en el que llevaban a escondidas el cuerpo de la niña. Cuando tú los ves llegar a ellos con una maleta, Sí. ¿te pareció extraño? ¿Los viste nerviosos? Nada, porque era de noche. Llegaron los dos, y el asesino llegó pues con la maleta, ¿no? Agarrado así con la bolsa, panzado ahí. Entonces habíamos conversado unos 10 minutos ahí, hemos conversado. Entonces le digo, Kelly, ya me voy a, toma la llave. En ese asentamiento de San Juan del Lurigancho, lo que harían con el cuerpo de la niña, su padrastro y madre minutos después es indescriptible por su crudeza, pero algo les falla y entonces, según la denuncia, se regresan a su vivienda del Agustino, llamando urgentemente al tío materno de la menor. Entonces al día siguiente, eso de las 2 de la tarde, el asesino a mí me llama, me dice, ¿cómo está la chamba? Me dice, está un poco bajo, le digo. O ven, me dice, acá hay un problema. Te pago tu día 80 soles, me dice. Entonces me lleva al fondo de su casa, al fondo, que está allá. Donde él me dice, la bebé se ha caído y cuando estamos bajando la escalera, se ha muerto. Y me dice que en tu casa lo hemos quemado, el cuerpo, ahí está. Y una parte del cuerpo falta quemarla, ayúdame. En el momento no sabía si creerlo o no creerlo. Porque imagínate que me cuente a mí así, que yo nunca he visto ese terror, es un error para mí, ¿no? Yo nunca he creído eso. Entonces... ¿Le pediste alguna explicación? No, ¿Le nada, que te detallara más? Nada, no le ponía explicación por nada, porque es de miedo. Si yo le digo, entonces más tarde nos comunicamos, le digo, yo con tal de salir. Yo camino así, porque su cuarto es así, por acá es su cuarto. Yo camino así para salir, ya comunicamos más tarde. Y lo veo a mi hermana en su cama echada, bien quemada, en esta posición, quemada. Abro la puerta y por acá me empiezo a llorar. Tras una fría confesión donde no les importó la inocencia y el lazo de sangre, el tío de la pequeña denunció esto ante la policía, dirigiéndose con ellos a la propiedad de él, donde la pareja le refería haber intentado deshacerse del cuerpo. Por acá pasamos con la policía y la policía me dijo, no toquemos nada, y seguimos pasando por acá. Entramos y no había nada adentro. Sin embargo, grande fue la sorpresa del tío de la menor cuando se da cuenta que esta área, que no había sido rentada por la pareja, es donde halla las principales evidencias. Comenzando precisamente por esta bolsa, donde habían materiales inflamables. Acá encontramos con la policía de acá, miramos que ahí había algo quemado en ese cilindro que está ahí. Y llegaron los peritos, lo vieron y dijeron al final de su investigación que era el cuerpo de una niña que estaba quemada acá. Y ella era mi sobrina. Las evidencias de un crimen planificado se constataban en cada paso que dábamos dentro del lugar del hallazgo. Alrededor está la cerradura, ya que la pareja no contaba con llaves de este cuarto, y además una parte de la bolsa donde trasladan el cuerpo de la niña. Y se puede observar también que parte del lugar tiene signos de lo que ocurrió ese día cuando intentaron desaparecer el cuerpo quemado. Confirmado el crimen, el padrastro de la niña fue interrogado por la policía y descartó haber estado en el lugar de los hechos, pese a confirmarse que seguía viviendo ahí por los vecinos. Además, sorprendía a las autoridades que detallara un hecho en el que decía no haber participado, mencionando como causa de muerte de la pequeña que se había caído de las escaleras mientras jugaba. Una versión que rápidamente desmontaría la policía al practicar pruebas de luminol, donde sorprendentemente no había sangre en las escaleras, sino en áreas más privadas de la casa, encontrando una importante evidencia,
el cuchillo con el que inicialmente pretendían deshacerse del cuerpo, saliendo a la luz una necropsia imposible de rebatir. La mayor cantidad de sangre se encontró en el dormitorio de la menor, en el pasadizo y en el baño. Lo que a mí me ha sorprendido es la cantidad de sangre o la cantidad de luminiscencia que había en el baño. Inclusive hay un recipiente donde se encuentra un colet, se encuentra el jabón, y eso pues tiene una luminiscencia pero macabra, muy fuerte. Tengo la necropsia de la menor, donde la causa de muerte es un golpe contundente en la región parietal de la menor. Esto quiere decir de que alguien externamente le ha golpeado a la niña. Todo se iba descubriendo. Las investigaciones concluían que algo muy grave le hizo el padrastro a la menor y su progenitor no descartaba un abuso sexual que éste buscó esconder en complicidad con la madre de la niña, asesinándola para luego deshacerse del cuerpo. Incluso presumen que la madre habría resultado con quemaduras porque buscando desaparecer el cadáver lo manipuló, razón por la cual ahora está bajo custodia en un hospital. Además, dentro de la investigación cobraría vital importancia el dueño de la ferretería que queda a poca distancia del lugar del hallazgo, ya que ante la policía diría que la pareja acusada fue a comprar material inflamable en el marco de los hechos, incluyéndose como pieza fundamental la declaración del tío materno de la niña, quien decía tener la confesión de los sospechosos, por lo que pensaron que se haría justicia, pero extrañamente Kelly Rojas Paucar y Miguel Cigarróstegui están libres, ya que según la denuncia el fiscal del caso, Ruli Serquín, no encontró en su momento suficientes elementos que los culparan. En medio del dolor de Ángel, quien aún no puede retirar el cuerpo de su hija en la morgue, tras ser ingresado como no identificado por su estado. Una preguntita sobre el cadáver de mi hija. ¿Cuándo voy a venir a poder recogerla? Ya más de 20 días mi hija no lo puedo. Me dieron la prueba de ADN, y no me responden nada, pues, señor. No sé si hay alguna respuesta. Ya, pues, por favor. Yo no sé por qué el fiscal se esmera no entregarme el cadáver de mi hija. A casi un mes de un crimen que genera impotencia y a la vez eriza la piel, la Fiscalía ha preferido no pronunciarse sobre los motivos que condujeron a la impunidad en su momento. Solo informaron que solicitaron prisión con una audiencia prevista para este martes, cuando ya se desconoce el paradero del padrastro de la menor. Además, nos preguntamos qué razones tuvo la justicia para regresar la custodia de la pequeña a su madre, pese a existir un antecedente de riesgo que finalmente llevó a un ser inocente a la muerte. Y yo he dicho al presentar esta nota que quien suscribió el informe en el albergue donde la niña víctima y sus 3 hermanitas pasaron 2 años por la situación de abandono y de maltrato en la que se encontraban bajo el cuidado de su propia madre y su pareja, ahora prófuga. 2 años estuvieron ahí, ¿ya? Cargará sobre sus hombros este desenlace fatal. El Ministerio de la Mujer nos hace algunas aclaraciones en este informe en el que dicen el tema de tenencia y custodia, según el Código del Niño y el Adolescente, solo es otorgada por el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer no tiene competencia, y que el Ministerio dicta medidas de protección provisionales de niños que pudieran estar en riesgo en lo que dura la evaluación judicial, que es la que determina al final con quién se va, quién tiene la custodia. Ahora, lo que señalan es que dentro de la documentación que obra en el expediente administrativo sobre la niña y su solicitud de custodia, dice que no existe ninguna solicitud del padre para asumir el cuidado de su hija, pero más bien sí la de la abuela paterna, de Brígida Ponce Cristóbal, pero que al momento de presentar la solicitud, como lo ha reportado Angélica, que la abuela quería la tenencia de la niña, ella domiciliaba en Huánuco número 1 y número 2, solamente solicitaba la tenencia de la menor,
de la hija, obviamente, de su nieto, del único hijo que Ángel Díaz tuvo con Kelly Rojas. Y que lo que decidieron es mantener la unidad de las niñas, porque había un fuerte vínculo entre la hermanita, la niña de 5 años, y sus otras 3 hermanas, y por eso decidieron no darle la custodia a la abuela. Pero luego dice que en el centro de acogida también tomaron en cuenta el informe del centro de acogida, que es este tema polémico, y dicen que la unidad de protección especial evacuó informes técnicos sobre las visitas que la madre realizaba durante estos 2 años a la niña y que observaron que había un trato cordial, un trato amable, que había un informe psicológico que encontraban que la madre estaba psicológicamente estable, que la opinión de las niñas era querer volver con su madre. Obviamente, 3 niñas alienadas de la familia durante 2 años, lo que van a manifestar es: quiero regresar a casa con mi familia. Yo no entiendo qué no vieron estos especialistas, porque hablan de sucesivos informes y sucesivas visitas e inspecciones para verificar que al entregárselas a la madre iban a estar bien, o sea, iban a estar protegidas. Entonces, incluso dice que le entregan la custodia y que personal de esta unidad de investigación y protección van a la casa a verificar y que no encontraron nada extraño. No entiendo qué es lo que veo, qué es lo que vieron, si es que al final terminan, como sospecha la Fiscalía, que ahora pide la captura de Cigarrostegui, que la niña estaba en un estado de indefensión absoluta, que la matan, y ahí está la descripción de la escena del crimen con luminol, sangre por todas partes, que la mutilan y que la queman. Por Dios, es gravísimo, es gravísimo. ¿Qué se les escapó a los especialistas que elaboraron todos estos informes? No es suficiente con decirlo, lamento, hicimos nuestro trabajo y aquí están los papeles. ¿Qué se les escapó? Un poquito de mea culpa. Porque es gravísimo haberle devuelto a unas niñas, a unos padres, que hoy, a una madre y a su padrastro, que hoy están siendo buscados por presuntos responsables del asesinato de esta criatura. Gravísimo. Y si el Ministerio de la Mujer no dice: aquí tenemos que investigar qué pasó y dónde se nos pasó la tortuga, pues ¿saben qué? Gravísimo. Gravísimo. A la ministra de la Mujer, este caso no puede pasar como nosotros, amparo y me salvo, aquí están los documentos, nosotros hicimos lo que tocaba y todo era Alicia en el País de las Maravillas. No lo era, pues, porque la niña terminó quemada, mutilada en un cilindro. No lo era. Vamos a cambiar de tema y tenemos ahora...